Buenos días, tengan una vez más todos. Buenos días. La semana antepasada vimos sobre el pecado de Acán. Vimos que cada decisión que nosotros tomamos trae consecuencias. Y vimos cómo Acán cometió lo que es el pecado de la codicia. Él codició algo, y no tan solo lo codició, pero también codiciar y desear es lo mismo. Lo deseó y luego se lo robó. Cometió el pecado, algo que Jehová había dicho no hagan. Y esto trajo consecuencias a todo el pueblo de Israel. Si usted se acordará, hubieron 36 soldados que murieron, y luego aparte de estos soldados murió toda su familia y hasta su ganado. ¿Se acuerdan que los bueyes, las vacas, los asnos, todo fue apedreado y luego quemado, o quemado y luego apedreado? Pero esto es a consecuencia del pecado. Hoy vamos a continuar con la serie Tu decisión, nuestro pecado. Y hoy vamos a ver un personaje una vez más, y esta vez va a ser sobre el rey David. Nosotros conocemos el pecado del rey David que se metió con Betsabé, pero muchas veces no nos acordamos del otro pecado que cometió David. Pero a pesar de haber cometido pecados, David fue considerado una persona que buscaba a Dios, una persona recta a Dios. Y tenemos que tomar en cuenta esto, porque a veces nosotros pensamos que la persona que está liderando tal vez a veces no peca. Déjame decirte que la persona también tiene pecado. Todos los que dirigimos también pecamos. La diferencia es de que nosotros no estamos buscando el pecado, sino que a veces el pecado llega. Y a veces no es tanto que estemos pecando deliberadamente, simple y sencillamente a veces caemos también en las trampas de Satanás. Tenemos que acordarnos que Satanás es astuto. Y en esta mañana, aunque el rey David era una persona que era considerada recta ante los ojos de Dios, inclusive Dios mismo le habló a Salomón cuando Salomón se apartó. Le dijo: tu padre era recto en mi camino, tu padre hacía mi voluntad. Debemos de tener en cuenta que a pesar de esto, David también pecó. Pero no solo esto, pero su pecado trajo también consecuencias. Y en esta mañana te decimos, tú tienes la decisión, pero luego nosotros vamos a tener la consecuencia. Vamos a sacar nuestro tema hoy del libro de Crónicas. Si vamos a Primera de Crónicas 21, vamos a leer del versículo 1 al 8. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 8. Y también, por si usted lo quiere saber, esto también se encuentra en 2 Samuel 24, va paralelo con esto, es la misma historia, pero en otro libro. Pero nosotros vamos a tomar hoy de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21, 1 al 8. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada de Judá, 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios, y murió e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto.
te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Que Dios bendiga su palabra. Hay ocasiones que nosotros no vemos lo malo. Hay ocasiones que nosotros hemos cometido pecados, pero en realidad no le vemos nada de malo. Hay ocasiones que leemos cosas y decimos, pues no tiene nada de malo. Inclusive podríamos leer esta historia sobre el rey David que tomó este censo, y podríamos quitar el primer versículo y podríamos quitar el último versículo y podríamos que fue solamente un simple censo. Y podríamos tal vez decir, bueno, es que hasta hoy en día se toma censo, hoy en día se cuenta. Hace poco tuvimos censo, podríamos decir. Y podríamos decir que esto del censo se hace en todas partes del mundo. Pues ¿qué de malo tiene? Pues si solo es para contar la población, solo es para saber cuántas hay personas, para recursos, para crecer, para el crecimiento, para ver esto, para ver el otro. Pero déjame decirte que Dios conoce nuestros pensamientos. En esta ocasión el rey David no fue tanto que quisiera contar o quisiera un censo del pueblo, fue específicamente a lo que es el militar, a su ejército militar. Por eso fue de que le dijeron y le trajeron la cuenta que había en Israel 1,100,000 que sacaban espada. Esto de sacar espada significa soldados. O sea que lo que mandó a contar David es específicamente su ejército. Y aunque podríamos decir, pues qué de malo tiene que sepa cuántos soldados tiene, lo que implica aquí es que David había dejado de confiar en Dios por ese mismo momento. Nosotros muchas veces no entendemos o no nos damos cuenta que nosotros podemos desplazar a Dios de muchas maneras. El rey David cayó en el pecado porque en este momento desplazó a Dios sin él darse cuenta. Porque quiso o puso más su confianza en cuántas personas podían defender a Israel, más que nada de saber de que Dios podría defender a Israel. Tú podrías estar dejando a un lado a Dios y pecar. Pero cada decisión que tú tomas tiene consecuencias. Y desafortunadamente esas consecuencias no solo son para ti, sino es consecuencia para todos los que te rodean. En este caso estamos viendo que David hizo un censo. Él desplazó a Dios. Puso lo que es su confianza en el ejército. Muchas de las veces nosotros no le vemos cosas malas a la situación. Y puede ser que, bueno, sí, no le podemos ver algo malo en cierta cosa a algo. Pero aquí podemos ver que Joab le dijo en el versículo 3, y dijo Joab, añada a Jehová su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Una advertencia que le dio Joab a Israel. A veces dirás, bueno, es que yo no sabía. Bueno, es que, mira, es que en el momento no estaba pensando. Es que, mira, es que yo pensé que no era malo. Déjame decirte que en cada situación de la vida siempre va a haber un Joab. En la situación que tú estés, siempre va a haber un Joab que te diga, no lo hagas. Pero en este caso, si vemos en el versículo 4, dice, pudo más David. A veces nosotros imponemos lo que nosotros queremos hacer. A veces se nos dice, mira, es mejor si haces esto, pero nosotros decimos, no, lo voy a hacer como quiera. A veces Dios nos manda a través de las personas su respuesta. A veces a través de las personas nos habla. Cuando ese amigo te dice que no lo hagas, no es que tu amigo tenga tanto interés en ti, es que Dios le ha puesto en su corazón decirte que no lo hagas.
Cuando el hermano de la iglesia te diga, hermano, es que eso está mal, no es el hermano que te lo está diciendo, es Dios mismo quien te dice a ti, está mal lo que estás haciendo. En este caso, el rey David mandó a contar a su ejército. Y si fuera un simple conteo de soldados, no es malo. Pero en esta ocasión podemos deducir que David estaba confiando más en su tropa que en Dios. Y David mismo se dio cuenta, porque ya al final dice, he pecado. ¿Para qué lo hice? Pero siempre va a haber un Joab que te diga a ti que estás haciendo mal. Siempre va a haber alguien que te diga a ti estás mal. Siempre va a haber alguien que te vaya a dirigir de acuerdo a los caminos del Señor, pero aún ahí tú tienes la decisión. Se puede llevar al caballo al río, pero no puedes hacer tomar agua al caballo. Lo puedes jalar, tal vez darle sus latigazos, como ya ves con los fuetes que le dan a los caballos. El caballo va a relinchar tal vez. Bueno, no me sale muy bien. Pero va a ir el caballo relinchando, pero va a ir al río. Pero podrás tú sumirle toda la cara al agua, pero si no toma agua no lo puedes hacer tomar. Igual de la misma manera, Dios va a mandar que alguien te diga que lo que estás haciendo no es bueno. Pero de ti va a depender si tú haces caso a lo que se te está diciendo o no haces caso. Va a llegar ese Joab a tu vida y te va a decir, lo que haces no está bien delante de Dios. Pero dice ahí que pudo más la orden del rey. Nosotros imponemos lo que queremos hacer. A veces esto sucede porque no estamos nosotros al pendiente de las cosas bíblicas. No estamos al pendiente de la vida espiritual. Nosotros sabemos que estamos peleando contra carne, contra espíritus. No es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, es contra espíritus, dice la palabra de Dios, que estás peleando. Y en este caso, en este relato, lo podemos ver muy claramente. Si regresemos al versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese el censo de Israel. No es malo que venga alguien y te diga que hagas algo, pero sí es malo caer en el pecado. En este caso, Satanás incitó a David a hacer este censo. Pero por el otro lado de la moneda, Joab le dijo, no lo hagas. Pero sin embargo, David como quiera lo hizo. Déjame decirte que en tu vida diaria van a haber situaciones que tú vas a estar, que Satanás te está incitando. Dios no es un Dios de confusión. No puede decir que Dios es amor y luego que haya pleitos. No puede decir que es Dios de bondad y luego que haya maldad. Simple y sencillamente no puede hacerse así. Pero sí existe el enemigo. Y el enemigo puede incitarte a hacer muchas cosas. Puede hacerte hablar y ponerte palabras. El enemigo te puede utilizar a ti. Créelo o no, el enemigo utiliza aún hermanos de la iglesia. El mejor ejemplo que tenemos es con Pedro. Pedro fue utilizado por el enemigo. Y aunque no tenemos la cita, sabemos el relato de memoria. Estaba Cristo hablando sobre que iba a ser crucificado y le dice Pedro, de ninguna manera, lo jala a un lado a Cristo. Estamos diciendo otra versión, no bíblicamente, pero estamos parafraseando. Jala a Pedro a Cristo y le dice, Cristo, ¿cómo crees tú que vas a morir? No es necesario que haga esto. Dice Cristo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Cristo tenía los ojos espirituales. Y cuando tú tienes el conocimiento bíblico, te vas a dar cuenta
cuando es el enemigo que te está incitando a hacer algo. Te vas a dar cuenta cuando es el enemigo el que te está hablando. En esta ocasión, al rey David, supuestamente él pensó: voy a contar a mi ejército. Porque esto es lo que pasa en nuestra mente. En nuestra mente llegan pensamientos. Inclusive ahorita tú estás pensando sobre diferentes cosas. Hay quien está pensando en lo que va a hacer mañana. Hay quien está pensando en lo que va a comer al rato. Hay quien está pensando ahorita en que estuviera bien unas buenas vacaciones. Hay quien está pensando qué estará haciendo tal persona. Porque déjame decirte que esos pensamientos son los que pone Satanás de distracción. Muchas veces ni siquiera te estás dando cuenta que te estoy diciendo que Satanás te está poniendo esos pensamientos porque tu mente está divagando. Y así es como trabaja el enemigo. Pone pensamientos en nuestra mente para distraernos del pecado. Y no nos damos cuenta que nosotros podemos caer en el pecado. Pero Dios es tan bueno y bondadoso que cuando Satanás te incita a algo, manda a alguno de sus siervos a decirte: no lo hagas. Pero la última palabra la tienes tú. Tú eres el que vas a decidir si lo vas a hacer o no. Cuando estás tú dudoso en algo, ten cuidado, porque ahí es cuando se aprovecha el enemigo, en tus dudas. Cuando empieza a haber ciertas dudas de por qué hacen las cosas así o por qué hacen las cosas así, ten cuidado, porque el enemigo le gusta operar de esa manera. El relato no nos dice más, así que nosotros estamos suponiendo. Estamos suponiendo que tal vez David quería atacar a otros ejércitos y estaba suponiendo que eran ejércitos más grandes y posiblemente por eso vino a la mente de David: bueno, voy a hacer un censo. Pero esto es porque Satanás lo incitó. Ten en cuenta que en la vida diaria, cada uno de tus pensamientos que van en contra de la palabra de Dios es el enemigo que está operando. Pero si tú no te pones en cuenta esto, o si tú lo tomas con que son pamplinas nada más, son puros cuentos, no, eso no es cierto. Que a mí no me vengan con sus cosas. Ya déjate de cositas, es lo que decimos. Ya déjate de cositas. Porque para nosotros se nos hacen historias. O a veces hasta nos dicen: esto ya es mucho fanatismo, hombre. O es lo bueno y ya, no tanto. ¿Cómo Satanás va a estar trabajando ahí en uno? No, hombre, esos son cuentos. Ten cuidado, hermano, porque Satanás pone pensamientos aún a las personas bautizadas. Y no me vayas a malentender, no estamos hablando que seas poseído, estamos hablando a incitar o ponerte pensamientos o ponerte dudas o andar hablándote. Vamos a poner un ejemplo de incitar en la vida diaria. Vamos a suponer que alguien viene a ti y te dice: mira, ¿no te has fijado que Joel hace esto? Eso es incitar a la persona. Y si tú no te habías dado cuenta, al momento que la persona te lo dice, pones atención, ¿no es cierto? A mí me ha pasado que me han dicho: es que mira, tal hermano no me saluda. Mira, fíjate y vas a ver. Y ya yo voy a ver. Luego nada más estoy viendo. Oh, sí, mira, sí es cierto, tiene razón, no saluda al hermano. Satanás incita a las personas. Pero tú tienes la decisión de tomar lo que te están diciendo o no tomar. Es tu decisión. Pero el pecado que tú cometiste es cobrado o tenemos consecuencias todos los que estamos alrededor tuyos. Si seguimos en Primera de Crónicas, ahí en el capítulo 21, 9, 12, nos vamos a dar cuenta que también hubo consecuencias al pecado de David. Ahora sí, lo malo no es que David haya pagado el pecado, sino la consecuencia la pagó el pueblo.
Vamos a Primera de Crónicas 21, vamos a leer del 9 al 12. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas unas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová esté la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Si te das cuenta, David pecó. Y fue bondadoso Dios, porque le dio a elegir 3 consecuencias. Ya me puedo imaginar a David, ay, híjoles, ¿y ahora qué escogeré? Porque le ponen a escoger 3 cosas. Dice, o 3 años de hambre. No, pues el hambre es tremenda. Y para ese tiempo, pues el hambre, llega, pues si podemos ver más adelante, como quiera, sí llegó una hambruna, llegó a haber hasta canibalismo, donde se llegaron a comer a sus propios hijos del pueblo de Israel. Pero David dijo en ese momento, no, es que podrían llegar a hacer eso, no. Y luego le dijo, bueno, entonces puedes escoger 3 meses de espada, o sea, de que tus ejércitos te ganen por 3 meses en las batallas. Y dijo, eso no. O dice, bueno, la tercera es 3 días, que nada más son 3 días, pero va a venir la espada de Jehová y va a haber peste. Cuando la palabra de Dios habla de peste, significa muertes. Cuando son muertes, es que ha muerto por algún desastre natural, y es así como vienen las pestes. Usted se acordará, en Filipinas, hace poco hubo un huracán grande. Bueno, de este lado le dicen tifón, que es lo mismo, pero con diferente nombre. Pero hubo peste. Si ustedes se acuerdan, los reporteros decían que apestaba feo. Esas son las pestes a que se refiere. Cuando hay muchas personas muertas por un desastre natural. En otras palabras, le dijo, escoge tú qué es lo que quieres. Has pecado contra mí y va a haber consecuencias de tu pecado. Muchas de las veces las decisiones las tomamos nosotros, y tú puedes decidir lo que tú quieres hacer en tu vida, pero lo que tienes que tener muy en cuenta es que la decisión que tú tomes hoy en día va a afectar a las personas que te rodeen. En este caso estamos hablando de un rey, estamos hablando de un dirigente, y este dirigente cometió un pecado, pero el que pagó el pecado fue el pueblo de este rey. Posiblemente tú estés dirigiendo alguna cosa, tal vez estés dirigiendo tu hogar, tal vez estés dirigiendo un grupo de personas en tu trabajo, tal vez estás de dirigente en la iglesia. Pero déjame decirte que si estás dirigiendo y tomas una mal decisión, la consecuencia la va a pagar el grupo entero. No solo tú, pero el grupo que estás ahí. Por eso es de suma importancia estar siempre en las cosas de Dios. Por eso es de suma importancia saber que cada cosa que tú escoges tiene consecuencia. Acordándonos que siempre ha puesto Dios al hombre como cabeza del hogar. Si tú eres cabeza del hogar, déjame decirte que sobre las decisiones que tú tomes, tu hogar va a recibir las consecuencias. Las decisiones que tú tomes. Aún si tú dejas que tu esposa dirija el hogar, déjame decirte que esto va en contra de Dios, y por eso va a haber consecuencias. Pero no las vas a pagar tú, las va a pagar la casa, la va a pagar los que están alrededor tuyo. Es tu decisión, pero es nuestra consecuencia. Si vemos más adelante en capítulo 13, en el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 21, dice, entonces dijo David a Gad, estoy en grande angustia.
ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Por 3 días hubo desastres en Israel. La Biblia lo dice, la espada de Dios. Dios envió a un ángel de espada, y por 3 días estuvieron muriendo personas. Tanto que fue 70,000 personas las que murieron. David fue el que cometió el pecado. Un pecado incitado por el enemigo. Un pecado que le dijeron, no lo hagas. Un pecado que le dijeron, mira, confía en el Señor, no es necesario que hagas esto. Le dijo Joab, va a ser pecado para Israel, no lo hagas. Pero dijo David, yo soy rey y yo mando. Y como quiera los mandó, y fue a hacer el censo. Pero tuvo consecuencias. Y 70,000 personas murieron. En esta mañana tú tienes la decisión. Pero debes de acordarte que tu decisión tiene consecuencias. Y en esta mañana nos estamos enfocando en los dirigentes. Y más en los dirigentes de hogar. Si tú no estás llevando tu hogar en la forma que Dios quiere que tú lo lleves, va a haber consecuencias. A veces a la mujer no le gusta escuchar esto, pero el hombre ha sido puesto cabeza del hogar. Y hermanos, no malentiendan esto de ser cabeza del hogar. Esto no quiere decir que usted va a andar mandando a como sea, ¿verdad? Porque la mujer sí va a estar sujeta, pero el mandamiento para el hombre es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo ama a la iglesia con un amor que sobrepasa cualquier cosa. Así de que si no le tienes paciencia a tu esposa, ten cuidado, porque el amor que Cristo le tiene a la iglesia es amor de paciencia. Pero estamos hablando de que el hombre ha sido puesto cabeza del hogar. Pero esas decisiones que tú estás tomando hoy en día traen consecuencias. Y son consecuencias graves. No son cualquier consecuencia. Aun si estás dejando que tu mujer lleve las riendas del hogar, estás tú pecando contra la voluntad de Dios. Y esto va a traer consecuencias. David fue incitado. David era un dirigente. David era el rey de Israel. David tenía poderío. Debes tener en cuenta que Satanás siempre pone esto en nuestras mentes. Siempre pone dudas. Porque David ya era poderoso. David tenía un imperio muy grande, un reino muy grande. Él tenía muchos soldados a su disposición. Pero a veces Satanás siembra la duda y le puso la duda a David. ¿Será que en realidad eres grande? Ve a ver cuántos tienes soldados, porque a mí se me hace que no eres tan grande. A veces el enemigo utiliza la duda. Tú ya tienes cierta cosa, pero el enemigo lo pone a duda. El rey David ya era grande ante los ojos de Dios. Era grande ante los ojos del humano. Y te lo digo porque en Samuel le cantan un canto, llega Saúl, le dice, Saúl mató a sus 1,000, y luego llega David, le dice, pero David mató a sus 10,000. O sea que ante los ojos del hombre, David era persona grande, mas sin embargo le puso duda a Satanás y cayó David en el pecado. Como dirigente, ten cuidado, porque puede ser que ya estés llevando tu hogar por el buen sentido de la palabra, lo estés llevando bien, pero va a haber ocasiones donde el enemigo te va a preguntar, ¿será que estás haciendo buen trabajo? Y ahí es donde puedes caer, y las consecuencias son graves.
Es tu decisión hacer o no hacer. Pero la consecuencia es de todos. En esta ocasión, 70,000 personas pagaron el pecado que cometió el rey David. Y aunque no parezca pecado, pues como si era un simple censo, nosotros no conocemos el corazón de David. Dios conoce nuestros corazones. Y cuando cometas algo, déjame decirte que posiblemente no parezca pecado, pero solamente tus intenciones pueden ser pecaminosas. Por eso debes de tener cuidado sobre tus decisiones. Tienes que tener muy en cuenta que estás luchando contra seres espirituales. En esta mañana, mientras tú estabas oyendo este sermón, vinieron varios pensamientos a tu mente. En este mismo momento que yo te estoy hablando, tú estás pensando en otra cosa. En este mismo momento ni te estás dando cuenta que te estoy diciendo que estás pensando otras cosas porque tu pensamiento no está aquí. Y esto es porque el enemigo te está incitando, pero ni siquiera te das cuenta. Si yo pudiera tener una cámara de video y demostrarte ahorita como lo que estoy diciendo y que veas tu expresión, te darías cuenta de lo que me estoy hablando. Ni siquiera te estás dando cuenta que estoy hablando de ti. Y esto va más a mi punto. Porque el enemigo opera de esta manera, pero no nos damos cuenta que nosotros a veces somos objetos del enemigo que nos utiliza. Por eso debemos de tener cuidado. Porque tu decisión trae consecuencias. Y si tú has considerado que tú has pecado ante nuestro Rey y Señor, es necesario de que tú confieses que has pecado. Es necesario de que tú sepas que has estado en contra de la voluntad de Dios. Es necesario que tú sepas que si ha habido un Joab, el Joab ha sido mandado por Dios para que te diga a ti precisamente, no lo hagas. Pero si ya lo hiciste, hazle como lo hizo el rey David. Clama, ahora sí, como dice, vaya la redundancia, clama clemencia ante Dios. Pídele a Dios perdón. Y lo puedes hacer en esta mañana, mientras nos ponemos de pie. Si tú no has sido bautizado, puedes pedirle perdón a Dios y aceptarlo a Él como Rey y Señor. Pero y si ya eres bautizado y tú has cometido errores, puedes pasar al frente para también reconciliarte con Dios. Porque es necesario una reconciliación. Pero esto es si tú primero confiesas tus pecados. Si no confiesas tus pecados, no pueden ser perdonados tus pecados. Y en esta mañana, mientras cantamos el siguiente himno, puedes pasar al frente para que nosotros de esta manera podamos entonces orar por tus pecados y para que tú puedas ser salvo si no eres bautizado.